Hola, mi nombre es Alberto Palacios Cabrera, soy del grupo 13M14 en la materia de instrumentación y a continuación haré la presentación de la práctica número 3 que corresponde al sensor potenciómetrico. Lo primero que revisaremos en este video será el diagrama de nuestro circuito que ocuparemos para realizar nuestro instrumento de medición. En este caso podemos notar que nuestro circuito consta de 3 amplificadores que están configurados de cierta manera específica. El primero podemos notar que tiene una configuración de seguidor de voltaje. Posteriormente podemos notar que tenemos un amplificador restador y por último un amplificador no inversor. Todas las resistencias que tenemos que están marcadas con R van a tener un valor de una resistencia de 1 kΩ. En el caso del RP se ocupó una resistencia de, un potenciómetro de 10 kΩ, con el cual podemos llegar desde un valor de 0 ohms hasta 10 kΩ aproximadamente. En esta etapa que nosotros tenemos un seguidor de voltaje es muy importante, debido a que nosotros queremos que la salida del potenciómetro nos dé un valor específico que va a depender de los grados en los que estemos. Sin embargo, puede que los valores lleguen a fluctuar si nosotros tenemos modificaciones dentro de esta etapa de nuestro circuito, por lo cual nosotros queremos realizar una especie de acoplamiento, por lo cual nosotros podemos hacerlo a partir del uso de los amplificadores operacionales con esta configuración de seguidor de voltaje. Posteriormente, nosotros vamos a requerir de hacer ciertos cálculos que van a ser el voltaje de referencia que tomaremos de aquí, que consiste en un potenciómetro que está conectado a la fuente de 5 volts y nos va a entregar cierto valor con el cual nosotros eliminaremos los valores no deseados dentro de nuestra medición del potenciómetro, ya que como nosotros sabemos el potenciómetro tiene un desplazamiento mecánico que consiste, digamos, en el desplazamiento que puede existir al girar la perilla, pero este puede ser mayor a 180 grados, por lo cual nosotros vamos a determinar un punto de inicio cero y un punto de 180 grados, los cuales queremos que sea nuestro rango de medición. Todo lo que no entre dentro de este rango lo queremos omitir dentro de nuestros cálculos. Posteriormente igual requeriremos el cálculo de una resistencia de feedback para nuestro amplificador no inversor. Esta resistencia nosotros vamos a tener que calcularla dependiendo de un valor que nosotros vamos a conseguir en nuestros voltajes de salida que vamos a conseguir en esta etapa. Por lo cual, esta etapa que acabo de marcar es la primera que analizaremos y en la cual realizaremos ciertos cálculos. Aquí está la parte de que he mencionado. Tenemos una resistencia de 1 kΩ y nuestro potenciómetro de 10 kΩ. Nosotros lo que vamos a hacer es sacar el voltaje que cae sobre el potenciómetro y para ello ocuparemos el valor máximo que puede existir en este caso. Para ello nosotros vamos a seleccionar que tenemos un resistor de 1 kΩ y una resistencia máxima del potenciómetro de 1 kΩ. Posteriormente nosotros por un divisor de tensión vamos a encontrar el voltaje que cae aquí, por lo cual vamos a tomar el voltaje total por la resistencia del potenciómetro entre la resistencia total. En este caso mencionamos que eran 5 volts por 1 kilo máximo que puede obtener nuestro potenciómetro y la resistencia total, que en este caso como están en serie sería la resistencia más la resistencia en el potenciómetro, consiguiendo así una resistencia de 2 kilo ohms. Realizando las operaciones notamos que es la mitad de 5 volts, por lo cual conseguimos 2.5 volts. Posteriormente, para conseguir la corriente que tenemos, nosotros tomamos la ley de Ohm y despejamos la corriente, consiguiendo que la corriente total es igual al voltaje total entre resistencia total. Esto nos indica que va a ser 5 volts entre 2 kilo ohms. Haciendo la operación encontramos que tenemos una corriente de 2.5 mA. Por último, nosotros vamos a buscar cuál es la potencia que disipa el circuito, por lo cual nosotros ocupamos la fórmula de voltaje por corriente. En este caso es 2.5 volts por 2.5 mA. Conseguimos así una potencia de 6.25 miliwatts. Posteriormente, como mencioné, necesitamos encontrar los puntos entre los cuales no vamos a tomar en cuenta nuestro circuito, pero primero vamos a corroborar que nuestros valores sean correctos. Para ello se realizó la medición de este circuito únicamente posicionando el potenciómetro en su valor máximo
y conectando el multímetro de la manera correspondiente para conseguir el voltaje y la corriente. Posteriormente la potencia fue calculada con la multiplicación de estas. Como ya habíamos mencionado, teníamos un voltaje calculado de 2.5 volts y en la medición tuvimos un voltaje de 2.513 volts, es decir, tenemos una pequeña variación, la cual produce un error absoluto de 0.03. Posteriormente habíamos medido una corriente de 2.5 mA y en este caso el amperímetro sí midió una corriente de 2.5 mA de manera exacta. Por último, la potencia que disipaba habíamos calculado que era de 6.25 mW y multiplicando los valores que obtuvimos en las mediciones podemos encontrar que fue de 6.2825 mW. Es decir, tuvimos un error absoluto del 32.5 por 10 a la menos 6, es decir, un error absoluto muy pequeño. Posteriormente, ahora sí, identificando que el voltaje en el potenciómetro mínimo, hacemos referencia cuando está en el valor 0 el potenciómetro, o en un valor muy cercano al 0. Por lo cual nosotros aquí hacemos la medición del mismo circuito, pero con esta condición, y obtuvimos que el valor es de 15.5 milivolts, que va a determinar el inicio del recorrido del potenciómetro. Posteriormente, si nosotros poniéndolo dentro de nuestro modelo del transportador, lo ponemos en una posición en la cual indique el grado 0, nosotros esta la tomaremos como nuestro voltaje de potenciómetro 1, en el cual se obtuvo 460.8 milivolts. Posteriormente, el voltaje de potenciómetro 2 corresponde a la posición en la cual indica que es un grado de 180. En este caso indicó que son 2.22 volts. Y por último, el voltaje de potenciómetro máximo corresponde a cuando hacemos el recorrido completo del potenciómetro y adquiere su resistencia máxima. En este caso indica que son 2.513 volts. Nosotros el voltaje que vamos a ocupar como nuestro rango va a ser el voltaje en el cual entran el voltaje del punto 2 menos el voltaje del potenciómetro en el punto 1. Esto nos indica que la resta de 2.22 menos 460.8 milivolts es igual a 1.7592 volts. Estos son los valores de voltaje en los cuales sí entran nuestros valores de grados. Posteriormente, nosotros como no queremos, como había mencionado, tener los valores previos al punto 1 y posteriores al punto 2, indicaremos que nuestro voltaje de referencia va a ser igual a 460.8 milivolts, que corresponde al voltaje en el punto 1. Una vez que tenemos esto, nosotros procederemos a la etapa de la amplificación del amplificador no inversor y requerimos de calcular el voltaje de la resistencia de feedback. Para ello vamos a ocupar los siguientes datos. Nosotros queremos que el voltaje que sale y que vamos a medir con nuestro voltímetro sea de 4 volts, que es aproximadamente lo que podemos entregar de nuestro amplificador operacional. Para ello entonces diremos que el voltaje de nuestro rango lo vamos a multiplicar por un factor de amplificación A. Este factor de amplificación A lo vamos a despejar, ya que nosotros queremos obtener cuánto es. Por lo cual nosotros tenemos 4 volts entre el rango de voltaje que nosotros capturamos. En el caso del amplificador no inversor, tenemos que su fórmula de la ganancia es igual a 1 más la resistencia de feedback entre la resistencia que tiene en el amplificador. Por lo tanto, nosotros podemos sustituir la ganancia con este valor en la ecuación, obteniendo la siguiente expresión. Por último, hacemos un poco de álgebra para despejar y obtenemos que la resistencia de feedback será expresada de la siguiente forma, que es la resistencia de feedback es igual a 4 volts entre el voltaje del rango menos 1 por la resistencia del amplificador. Entonces, si nosotros teníamos que el rango es de 1.7592 volts y que la resistencia es de 1 kilo ohm, pues podemos hacer la sustitución. Tenemos que entonces van a ser 4 volts entre 1.7592 volts menos 1 por 1 kilo ohm. Esto lo que logra es que, bueno, el voltaje sobre voltaje, eliminamos estas unidades y multiplicándolo por ohms, pues tendremos unidades de ohms. Por lo tanto, conseguimos que la resistencia de feedback será de 1273.7608 ohms. Como en un valor
comercial no existe tal cual una resistencia de 1273, se aproximó el valor de la resistencia de feedback a la suma en serie de de un arreglo en serie de dos resistencias, que sería la resistencia de feedback es igual a una resistencia de 1 kilo ohm más una resistencia de 220 ohms, que son resistencias de valor comercial y que en este caso tenían a mi disposición, por lo cual aproximé este valor a 1 kilo ohm más 220 ohms. Una vez que ya fue realizado esto, el circuito fue implementado. A continuación se mostrará se demostrará la implementación y el funcionamiento del circuito y se obtuvieron los siguientes valores. Estos valores corresponden a ciertas mediciones que fueron realizadas para obtener los valores medidos comparados con los valores que esperábamos. En este caso, nuestros voltajes esperados son, como hemos mencionado, nuestro voltaje tendría que empezar desde 0 y tendríamos una salida máxima de 4 volts. En el caso de los valores medidos, hay ciertos puntos, digamos, importantes que podemos notar, que sería el valor en el ángulo 0, que fue de 0.22, es decir, tuvo una diferencia con un error absoluto de 0.22. Tenemos la medición de 45 grados, que corresponde a un valor esperado de 1 volt y tuvimos 1.093 con un error absoluto de 0.93. 90 grados, en el cual esperábamos un voltaje de 2 volts y tuvimos 2.002. El de 135, que es 90 más 45, entonces tenemos que esperábamos un voltaje de 3 volts y en este caso obtuvimos 2.943, es decir, aquí no alcanzamos a llegar al voltaje esperado. Tuvimos un error absoluto de 0.0570 y el tope que habíamos puesto en nuestro rango, que es los 180 grados, se esperaba un voltaje de 4 volts y solo se alcanzaron 3.738 volts, teniendo un error absoluto de 0.2620, es decir, el error más alto que se tiene en las mediciones. En este caso, para realizar el error relativo, fueron realizadas múltiples mediciones para que pudiéramos encontrar este valor según la definición de la función, por lo cual estos son los datos que se obtuvieron y a continuación se presentará la demostración del circuito para que se pueda ver su modo de operación. Ahora se presentará el funcionamiento del sensor potenciométrico. Primero que nada veremos cuál es el instrumento tal cual, que consta de un transportador de 360 grados con el potenciómetro justo en el centro y una flecha que indica cuáles son los grados que hemos seleccionado. Posteriormente podemos observar el circuito en el cual nosotros implementamos dentro de nuestro protoboard, el cual nuestros amplificadores operacionales serán ocupados del LM324, que consta de 4 amplificadores dentro del empaquetado, de los cuales solo ocuparemos 3. También podemos observar el potenciómetro de 10 coulombs, que corresponde al potenciómetro que nos dará el voltaje de referencia. Todas las demás resistencias son de 1 kilo, a excepción de la de feedback, que es una de 1 kilo y una de 220. La fuente es de 5 volts, como se indicó en el diagrama. Ahora procederemos a tal cual a hacer uso del instrumento. Para ello necesitamos un voltímetro, que en este caso vamos a ocupar únicamente los volts en una escala de manera manual que solo nos dará los volts completos. Una vez configurado nuestro multímetro, vamos a empezar a hacer las mediciones. La del grado 0 nos da 0.224 volts, que nosotros esperamos un valor de 0 volts de manera teórica. Posteriormente pasamos al siguiente ángulo, digamos, notable para nosotros, que sería el de 45 grados, en el cual de manera teórica nosotros esperábamos un valor de 1 volt, debido a que eran 4 volts divididos entre el número de grados. En este caso correspondería a 1 volt. Nosotros obtenemos en este caso 1.098. Posteriormente pasamos al siguiente ángulo, que sería el de 90 grados, en el cual nosotros tendríamos que obtener exactamente 2 volts, debido a que es la mitad del rango que nosotros habíamos calculado. En este caso nosotros obtenemos 2.013 volts. Esto corresponde a un pequeño error, en el cual nosotros tenemos 0.013 volts de exceso ante la medición. Posteriormente seguimos a 135 grados, que corresponde a 90 grados más 45, en el cual nosotros esperábamos aproximadamente 3 volts de manera teórica.
En este caso nosotros no podemos obtener un valor tal cual de 3 volts, ya que en este caso podemos notar que se está ajustando a 135 grados, pero obtenemos un valor diferente. En este caso es de 2.939 volts. Por último, realizamos la medición en el tope del rango, que corresponde al grado 180. En este caso nosotros esperábamos de manera teórica un voltaje de 4 volts, pero en este caso nosotros estamos obteniendo un valor menor. Este valor corresponde a un voltaje de 3.733 volts.